Bien, quien les habla es Jorge Loza, para los que no me conocen. Actualmente soy el CEO de una empresa denominada Ciudadpolis Inmobiliaria y soy también el director ejecutivo de una franquicia inmobiliaria denominada Franquicia Ciudadpolis y soy el CEO de una empresa de tecnología para aplicaciones en el rubro de bienes raíces también. Y hace más de 15 años empecé este camino del emprendimiento, pero antes de eso he tenido que trabajar, como muchas personas que están aquí en este espacio de crecimiento y desarrollo personal, en diferentes empresas del sector finanzas, el sector impuestos, contabilidad y en diversos bancos también de la capital. Y luego de esto empecé a hacer algunos emprendimientos personales y poco a poco fui independizándome hasta actualmente pues lograr una independencia económica. Soy de las personas que creen que se debe uno generar productivamente los ingresos y obviamente tengo una filosofía de trabajo compartida desde lo que son elaborar equipos de alto rendimiento para generar unos socios estratégicos a futuro. Y esa es un poco la filosofía de compartir oportunidades en el día de hoy. ¿Ok? Entonces voy a iniciar esta transmisión. Bueno, hay algunos compañeros que están en este momento todavía eh, queriendo ingresar. Denme un segundo, por favor, para poder admitirlos. Listo. Y en este momento, el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante. Confírmeme, por favor, que todos están viendo la imagen para poder arrancar la ponencia. Me confirman, por favor, con un comentario para poder arrancar con la ponencia. Bien, hay una última persona que por favor me ha pedido ingresar. Listo. Ok, entonces arrancamos con lo que vamos a tocar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre abundancia y cambio de patrones mentales. ¿En qué consiste, digamos, estos cambios y patrones mentales? Es algo que yo experimenté en, digamos, en la cantidad de años que tengo de experiencia trabajando en diferentes empresas. Y en algún momento me di cuenta de que, pues si seguía en ese círculo, si seguía en ese sistema de trabajar, levantarme, tomar desayuno, a la empresa, almorzar, regresaba a la casa, veía televisión, y el día siguiente volvía nuevamente, me levantaba, desayunaba, me iba al trabajo, regresaba a la casa, veía televisión, y duré así por muchísimos años. Yo trabajo desde, incluso antes de ser mayor de edad. Actualmente tengo 40 años y duré mucho tiempo, duré prácticamente casi los 30 años, ¿no? Duré en este sistema. ¿Que es charla motivacional? Obviamente, Es sobre el dinero que invertí. esto voy a poner un audio, por favor, les agradecería a los amigos que pongan en silencio sus audios para para poder empezar. Y bueno, hay unas personas que no han entrado, ahorita los estoy admitiendo. Listo. Y duré muchos años en este sistema de trabajo y la verdad que llegó un momento en donde decía, ¿y por qué sigo trabajando en esta empresa que me paga lo mínimo para poder sobrevivir y que obviamente todo el tiempo tengo que estar pidiéndole, por ejemplo, vacaciones a alguien, no soy independiente, pero sucedía algo conmigo, no tenía bien arraigado lo que era el patrón el patrón mental del dinero. ¿Y por qué sucede esto? Porque la mayoría de nosotros, en los diferentes colegios o escuelas del país, actualmente pues está acostumbrado a ir al colegio, sale del colegio y tiene que ir a una universidad
Y en ese interín uno va pensando de que ese es el camino correcto. Educarse, ir a la universidad y luego buscar un empleo y luego que te contraten o estar en el empleo, durar allí, obviamente, 20 o 25 años hasta que te puedas jubilar y luego cuando te jubiles vas a poder tener la libertad financiera con todo eso que acumulaste en la jubilación en la AFP para poder empezar a soñar y poder hacer tus sueños realidad. Pero déjeme decirle que este concepto es un concepto que obviamente se creó para la época industrial. ¿Y por qué digo industrial? Porque estos espacios de los colegios se crearon justamente cuando en la Segunda Guerra Mundial se necesitaba mano de obra para las fábricas que estaban construyendo las diferentes fábricas que estaban construyendo todos los armamentos y las armas que necesitaban los países. Y no se les ocurrió otra forma que empezar a crear espacios donde educaran a los niños para que luego salgan y continúen siendo obreros. Y es por eso que los niños desde pequeños en las escuelas tienen un horario de ingreso, tienen que vestirse adecuadamente todos igual, uniformados, y luego tienen un horario de refrigerio y están encerrados en 4 paredes y tienen que moverse o sentarse o pararse cuando el profesor le dice. Y esto es parte de un sistema que en la actualidad debería ya cambiarse todo el sistema educativo. Parte de los problemas financieros, económicos, amigos, son por el colegio, son por el sistema educativo. Y ojo, yo no estoy en contra de la educación, es muy diferente. La educación es muy importante, pero el sistema educativo en donde estamos está desfasado 40 o 50 años atrás. Se lo dice a alguien que es educador, soy profesor de San Marcos, yo estudié 5 años para ser profesor, pero en ese camino fui encontrando diferentes oportunidades de negocio y no ejercí. Yo estudié educación por vocación, porque vengo de una familia de profesores y me gustó mucho cómo me criaron y me educaron, pero tampoco ellos sabían, mis padres no sabían estos conceptos que ahora se manejan. Y es por eso que es muy importante y Dios quiera que en los sistemas educativos incluyan educación financiera para nuestros jóvenes, porque es la única manera de salir de la pobreza y de la escasez. Y entonces, ¿de qué les quiero hablar el día de hoy? Les quiero hablar de cómo yo descubrí que cambiando estos conceptos tan importantes, obviamente uno puede lograr la libertad financiera. Y básicamente, ¿qué cosa es la abundancia y los cambios de los patrones mentales? Pues es eso, es cambiar, para empezar, léxico, en cómo tú te comunicas a través de las palabras, porque las palabras tienen energía, y esa energía que tú transmites a través de las palabras resuena en todo tu cuerpo, y obviamente tu subconsciente genera un cambio a nivel de estructura, a nivel de celular, a nivel del cerebro y de todo tu cuerpo, y si eso resuena adecuadamente, pues lo que vas a lograr es que en lugar de constantemente estar hablando de deudas, vas a poder lograr no hablar de deudas, sino hablar, por ejemplo, cómo cambias un patrón a nivel del léxico. En lugar de decir todo el tiempo tengo deudas, todo el tiempo, por ejemplo, tengo que estar solamente ganando para sobrevivir, o en los negocios no me va bien, N cosas que uno dice, a veces inconscientemente, por eso es que hay que volvernos conscientes, ¿para qué? Para que, por ejemplo, no digamos tengo deudas, sino puedes decir, por ejemplo, este es un proceso temporal, pero estoy seguro de que mis estados financieros o mis ingresos van a mejorar. ¿Estás diciendo qué? Le estás diciendo al universo y a tu subconsciente que solamente estás pasando por un proceso de deudas sin usar la palabra. ¿Por qué? Porque el universo no identifica sí o no. El universo te da lo que tú expresas y lo que tú haces. Entonces, cuando yo entendí esto tan poderoso, empecé a cambiar ¿qué? Mi léxico para poder conversar. Lo segundo que tienes que hacer es identificar qué hábitos
actualmente están jugándote en contra para que tú puedas lograr cambiar algunos aspectos que hasta el momento no te han dejado que superarte. ¿Qué quiere decir eso? Que debes identificar qué hábitos, por ejemplo, tienes. Por ejemplo, el llegar tarde a una reunión o el entrar tarde a una cita o de repente levantarte tarde y no hacer las cosas que tenías que hacer en la mañana, o muy peor aún, no darte cuenta y seguir en el mismo patrón mental de que la gente te tiene que esperar y que tú no tienes por qué, obviamente, estar a disposición del tiempo de la gente. Entonces es un patrón que tú tienes que cambiar. Otro patrón que tienes que cambiar es tu círculo de influencia. ¿Qué quiere decir eso? Que somos el promedio de las 5 personas con las que estamos o con las que paramos, o que esas 5 personas son nuestro círculo de influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, andas todo el tiempo con gente negativa, con gente tóxica, con gente chismosa, con gente que le desagrada el avance de las personas, pues obviamente, y tú estás en ese círculo, pues el resultado no va a ser diferente. Sin embargo, si tú constantemente te reúnes con personas que elevan y potencian tu círculo de influencia, pues vas a hacer ese resultado. Entonces, ya hablamos de cómo tienes que cambiar tu léxico, hablamos de tus hábitos, hablamos de tu círculo de influencia. Y algo muy importante es tu manera de pensar sobre el dinero. A nosotros nos han educado constantemente ¿para qué? Nos han educado en un concepto de que el dinero es escaso, de que no hay oportunidades, de que no hay empleo, y hay una serie de conceptos de escasez que nos han insertado desde que estábamos muy pequeños y que por consiguiente eso hace de que nosotros sigamos en el mismo sistema. ¿Qué tenemos que hacer? Tomarnos una pausa para limpiar esos patrones mentales y reinsertar un mindset que te puede ayudar a pensar ahora no en escasez, sino que hay mucho dinero en el mundo y que tú puedes tener una oportunidad de generar esos ingresos. Es un concepto muy sencillo, pero si las personas lo implementaran, créanme que los resultados que hasta ahora de repente no estás consiguiendo tienen que ver con tus patrones mentales. ¿Correcto? Entonces, una vez que yo identifiqué estas 4 cosas que las que le estoy hablando, decidí tomar una decisión. ¿Por qué? Porque todo en la vida, amigos, son decisiones. ¿Y qué hice? Decidí transformarme. Pero transformarme en todos los aspectos que tienen que ver con parte espiritual, con una filosofía de ayudar a la gente. Hay una frase muy importante que quiero dejarles el día de hoy. Si tú quieres ser millonario, enfócate, mira lo que te digo, si quieres ser millonario, enfócate en servir a la gente. Créeme que es la única fórmula para que puedas conseguir los resultados que tú estás buscando. ¿Y cómo te transformas con educación financiera? Pues tienes que primero entender qué cosa es la educación financiera. La educación financiera, ¿qué es? Es un aprendizaje donde tú conoces qué cosa es una planificación financiera, inversiones y oportunidades de hacer dinero para lograr esa libertad financiera. Y en resumen es saber cómo, cuándo y dónde invertir tu dinero. Eso es educación financiera. Pero hay otro concepto muy interesante que tiene que ver con algo que acompaña a la educación financiera y que tú en ese proceso de educarte vas a adquirir. ¿Y eso qué cosa es? La inteligencia financiera. Esa capacidad de tener una forma clara y simple y esa habilidad de generar riqueza. ¿Cómo? Resolviendo o evitando problemas financieros. Entonces, la inteligencia financiera, amigos, es algo que se puede adquirir y no lo tenías, claro. Todo en la vida se puede adquirir con entrenamiento. Estos conceptos son muy sencillos, pero hay que estudiarlos. Y si tú le pones empeño y le pones tiempo a esto que estamos tratando el día de hoy,
tus resultados, créeme, que no van a ser de aquí a 30 años o 20 años. Vas a empezar a ver efectos positivos en poco tiempo, pero depende de ti implementarlos. Lo que les había hablado al inicio era sobre cómo podemos evitar la trampa de la jubilación segura. ¿Qué quiere decir eso? Que nos han vendido el cuento de que tenemos que trabajar por 20 o 30 años en una empresa para poder generar unos ingresos a través de la ONP o la AFP que me permitan, ¿qué? Tener una pensión vitalicia y empezar a lograr, después de arduo esfuerzo y trabajo duro, la jubilación que siempre hemos deseado. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a poder viajar a diferentes partes del mundo con esta jubilación muy jugosa que vamos a tener, pero para eso hay que dedicarle compromiso y lealtad a un empleador y hay que estar siempre puntuales y esperando que le caigamos bien a nuestro jefe. ¿Para qué? Para que poco a poco nos vaya ascendiendo y vayamos haciendo, ¿qué? Una línea de carrera. Pero este concepto, amigos, ya está demostrado en esta etapa que estamos viviendo que no hay nada seguro. Y que lo único seguro que tú tienes es que tú debes construir tu futuro desde hoy. Si no sabías esto que te estoy contando y recién estás, digamos, queriendo incursionar, pues es momento de hacerlo. Las cosas se presentan en el momento oportuno. ¿Y qué cosa es la trampa de la jubilación? El sistema, amigos, está creado para que los ricos sigan siendo más ricos. Y está bien, porque obviamente uno no tiene nada contra la gente rica, al contrario. Si son personas que han podido progresar y prosperar de una manera legal y con, obviamente, haciendo negocios, eso está perfecto. Debemos quitarnos el chip de que una persona rica es alguien que ha podido hacer las cosas de una manera negativa para otra y por eso está donde está. No, eso no es así. Hay que darle mérito a la gente que en este momento goza de libertad financiera. ¿Y cómo es que sales de eso? Pues obviamente no tienes que ser una persona que solamente se dedique a ser consumidor y que todo lo que ve en la televisión lo compra y que todo lo que te dicen los canales en este caso, de las empresas que publicitan sus productos, pues obviamente lo hacen usando estrategias de marketing que invaden tu subconsciente para que salgas y compres sus productos. Y lo que les hablaba, las empresas te pagan sueldos que solamente te permiten ganar lo mínimo para que nunca progreses y te tengas que ir. Entonces, si ustedes ya se dieron cuenta de que este no es el camino, pues ¿qué tenemos que hacer? Empezar a construir desde el día de hoy ¿qué? Su libertad financiera. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas para otra persona, estás trabajando para desarrollar el sueño de esa persona, los objetivos de esa persona, que es el dueño de esa empresa. Pero ¿por qué no trabajar con el mismo entusiasmo y la misma fuerza todos los días para lograr qué? Lograr tus propios sueños. Esa es la pregunta que quiero dejarles el día de hoy. Y obviamente, imagínate, trabajas por 40 años para luego lograr la jubilación, que viene de la palabra júbilo, que es alegría. Y ya vemos que obviamente nuestros jubilados en el país pues no tienen ninguna alegría, al contrario, tienen solamente un sueldo que les alcanza ni siquiera para sobrevivir. ¿Y por qué? Porque analicemos estos datos. Del 100% de las personas que se jubilan, el 93% debe seguir trabajando para sobrevivir. El 4% de los jubilados depende de un familiar económicamente y solo el 3% de las personas que se jubilan son libres financieramente. Miren esos datos tan desastrosos que tenemos sobre la jubilación y que obviamente nos debe hacer reflexionar para poder salirnos de esa trampa que nos han montado el sistema.
Y la razón principal por la que las personas todos los días luchan por dinero es porque no han entendido estos conceptos acerca del mismo. Y porque nuestro sistema educativo nos ha educado ¿para qué? Los sistemas educativos del colegio y las universidades nos han educado para que salgamos y seamos solamente empleados. Pero no nos enseñaron a aprender a trabajar, que el dinero trabaje por nosotros. Nos enseñaron que tenemos que trabajar por el dinero. Y el día de hoy quiero romper este paradigma que tienes tú. Quiero que aprendas a que tú puedes hacer que el dinero trabaje para ti. Y vamos a hablar de eso en las siguientes diapositivas. Y hay algo muy interesante que quiero contarte, que tú debes saber qué cosa es un activo y un pasivo para que puedas empezar a generar ingresos. ¿Qué cosa es un activo? Un activo es todo lo que nos genera un ingreso de forma diaria, mensual y anual. Así de sencillo. Un activo es todo lo que nos genera un ingreso de forma diaria, mensual y anual. Y tenemos dos tipos de ingresos. Un ingreso pasivo, que es el dinero que entra a tu bolsillo sin necesidad de que trabajes por él. Y hay un ingreso que es un activo. Un ingreso activo que es, por ejemplo, el sueldo que tienes en una empresa y que depende de tu trabajo. Y si no trabajas, pues obviamente no tienes dinero. Y tienes que empezar a ver por qué es importante conocer qué cosa es un activo y qué cosa es un pasivo. Yo te pongo aquí una idea. Imagina por un momento que puedes adquirir algún activo que te dé ingresos sin necesidad de trabajar. Vas a disponer de más tiempo y por lo tanto, conforme pase el tiempo, ese ingreso seguirá llenando tus bolsillos. Qué interesante este concepto. Aquí estamos hablando de que el dinero trabaja por nosotros. En esta lógica, la que muchos empresarios exitosos aplican en su vida, y es la razón por la cual aprenden a utilizar su dinero para apalancarse, crear negocios y así disponer de más ingresos pasivos. ¿Qué quiere decir el apalancamiento? Es un concepto muy novedoso y muy interesante que yo aprendí hace muchos años. ¿Y qué quiere decir? Que si tú no tienes dinero, puedes generar dinero sin dinero. ¿Cómo? Apalancándote de un sistema o apalancándote, por ejemplo, de algunas personas, como tus socios, o apalancándote, por ejemplo, de un banco para generar una inversión. Eso se llama apalancarse. ¿Y a qué te va a llevar todos estos conceptos que te estoy enseñando el día de hoy? Ya aprendiste cómo es el sistema actualmente y hacia dónde te lleva. Lo segundo que has aprendido es a diferenciar y salirte de la trampa de la jubilación segura. Y lo tercero que estás aprendiendo es qué cosa es un activo y qué cosa es un pasivo. Y el objetivo de esto es que para que ser financieramente libre, llegar al momento en que tendrás tantos activos que no necesitarás trabajar. Y lo más importante, tendrás como tiempo libre, mucho tiempo libre para hacer lo que realmente quieras. Esto es lo importante. Empiezas a trabajar y empiezas a trabajar en tu futuro desde el día de hoy, para que luego este tiempo que estás invirtiendo en trabajar para tu futuro lo obtengas de los resultados de generar activos y puedas tener más tiempo libre para hacer lo que realmente te gusta. ¿Y cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo? ¿Qué cosa es un pasivo? Un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. ¿Ok? Ejemplos de pasivos: una hipoteca, un préstamo, el auto, las salidas, cenas de más, la membresía de un club. Esos son pasivos. Y dentro de este concepto tenemos deudas buenas y deudas malas. ¿Qué cosa es una deuda buena? Un crédito, por ejemplo, para generar una inversión con devolución a corto plazo.
usar la tarjeta de crédito para sacar liquidez e invertir en un negocio que te genere el pago de ese interés y la rentabilidad. O un crédito hipotecario que es para la compra de un inmueble y luego venderlo para pagar el capital y generar una ganancia en menos de 12 meses. ¿Qué es una deuda mala? Usar la tarjeta de crédito para comprarte un televisor de 70 pulgadas que esté en la sala de tu casa, sacar un crédito vehicular para comprarte un auto de último modelo o sacar un crédito hipotecario para pagarlo en 25 años con intereses al banco. Cuando yo entendí estos conceptos, empecé a investigar más y me encontré con este fabuloso cuadrante del flujo de dinero. ¿Qué quiere decir? Este cuadrante explica cómo un empleado puede pasar a ser autoempleado, dueño de empresa y un inversionista. Este es el cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki. Y cuando yo me di cuenta que los dueños de empresa y los inversionistas solamente eran el 5% de las personas y que en este cuadrante del lado derecho estaba el 95% del dinero del mundo y la gente vive como quiere, versus el 95% de personas y solo el 5% del dinero de todo el mundo, y la gente trabaja bajo un sistema para otro, o tú eres el mismo sistema, empecé a pensar cómo saltar de ser empleado, autoempleado, dueño de negocio y actualmente inversionista. Esto es un concepto muy importante que ustedes deben desarrollar. Un empleado es una persona que trabaja en una empresa. Un autoempleado, por ejemplo, es un doctor que tiene un consultorio y que tiene que trabajar 10 o 12 horas para trabajar. El día que no trabaja no genera ingresos. Pero un dueño de empresa es alguien que tiene un sistema trabajando para ti y que no necesariamente tienes que estar en la empresa para que te entre dinero a la cuenta. Y un inversionista es alguien que ha logrado la fórmula en donde el dinero trabaja para él. ¿Qué puedes hacer con tu dinero? Lo primero que puedes hacer es pagarte bien a ti primero. Lo segundo, invierte en crear una cartera sólida de clientes a los cuales le puedas ofrecer diversos productos a la misma vez. Invertir el dinero sabiamente en un activo que te genere respaldo financiero e ingresos pasivos para un futuro. Bienes raíces, acciones en una empresa, etc. Generar al menos un ahorro del 10% de tus ganancias para un fondo tuyo de inversiones mixtas, tangibles o intangibles. Por ejemplo, puede ser un activo, puede ser, ya lo dije, bienes raíces, acciones en la bolsa, o puede ser incluso la compra de, por ejemplo, una franquicia, o de repente terrenos, o de repente inmuebles, etc. Y cuando mantengas un flujo adecuado de ingresos, comparte parte de esa oportunidad a otras personas para que ellos crezcan y tú en el proceso. ¿Qué hacer con tus deudas? Prioriza y evalúa qué deudas son más pequeñas para ir pagándolas de a pocos. No generes más deudas si no tienes cómo pagarlas. Haz un plan de ingresos y gastos para identificar cómo reducir tus gastos innecesarios. Pero lo más importante es identificar cómo generar más ingresos. Mis palabras finales, bueno, aconsejarte de que todos estos conceptos que te he mostrado el día de hoy son con la única intención de que esta información la interiorices y si algo de ella te resuena, la pongas en acción desde el día de hoy mismo. ¿Para qué? Para que puedas generar un cambio de patrones mentales, un cambio sobre la riqueza y abundancia, un cambio sobre cómo el dinero es importante en cada acción, siempre y cuando obviamente sea para poder potenciar y desarrollarte integralmente. Y sobre todo, que cuando logres dominar estos conceptos de pasarte de ser empleado o autoempleado a dueño de negocio inversionista, puedas compartir esa oportunidad con gente que lo necesita. Créeme que es la única fórmula que yo encontré ayudando a las personas para poder crecer y para poder que el universo me dé más oportunidades de seguir avanzando financieramente y desarrollándome como persona en ese proceso. Y lo más interesante que te puedo contar es que vueles tan alto como te sea posible y que en el camino te convertirás en una mejor versión de ti mismo. Empezamos en la primera diapositiva con una oruguita transformándose con educación financiera y terminamos con la mariposa, que es la que obviamente genera
esa transformación y es el símbolo de todo emprendedor y toda persona que quiere mejorar su calidad de vida y sobre todo ser y convertirse en el héroe, como le llamo yo, de sus familias. ¿Ok, amigos? Entonces, bueno, eso sería de alguna forma los conceptos que yo les he querido el día de hoy compartir en base a mis experiencias. Espero que les haya ayudado. Y quedo abierto en esta transmisión para que me puedan hacer unas consultas, pedir algunos consejos y sobre todo para los que estén interesados también, ¿por qué no? En el curso que estamos preparando, que se denomina Emprende en tiempo de crisis, donde yo consolido mis más de 15 años de experiencia abriendo diferentes negocios en diferentes industrias, pues te pueda servir a ti que en este momento no sabes por dónde empezar o que de repente ya tienes un negocio en marcha y no sabes cómo cambiar el giro y generar más ventas, o de repente no sabes cuál es el camino para que no tengas que toparte con esa curva de aprendizaje que a veces es tan dolorosa y que, bueno, a muchos emprendedores nos cuesta. Así que no te olvides, emprende en tiempo de crisis y también para los que quieran alguna consultoría personalizada, pues me pueden contactar a través del WhatsApp y a través de mi página de Facebook, Jorge Loza, y en mis redes sociales para poder con gusto servirlos en todo lo que necesiten. Bien, espero que si es que alguien tiene alguna consulta, con todo gusto podemos conversar. No hay ningún problema.